Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Hora de Noticias del lunes 9 de noviembre del año 2020. Les habla Ezequiel Trumper. Tenemos mucha información, por supuesto, para compartir con todos ustedes. Vamos a conversar en lo que ha pasado la elección ya prácticamente decidida, aunque no oficialmente, pero sí desde el punto de vista práctico de los Estados Unidos y muchas otras cosas más. Esto es Radio Austral, 87.8 FM. Frecuencia modulada para toda la ciudad de Sydney. También pueden escuchar este programa de Hora de Noticias a través de nuestro canal de YouTube, que lleva mi nombre, Ezequiel Trumper, así se escribe fonéticamente en español. Usted puede suscribirse al canal o hacerlo sin suscribirse, es gratis de ambas maneras. Y también puede ingresar a este programa de Hora de Noticias, este y todos los anteriores, en cualquier momento de la noche, del día, de la madrugada, como si fuese Netflix, a través de la página de Facebook de Radio Austral, el canal de YouTube. La página de Facebook de Radio Austral será mostrar la primera, la página web de Radio Austral es radioaustral.com.au, mi propia página de Facebook que tiene mi nombre o mi propia página web ezequieltrumper.com.au. Y no se olvide que para escuchar Radio Austral también puede descargar la app de Radio Austral gratis, como todo lo que le ofrecemos aquí, sin ningún tipo de subsidio estatal, en cualquier teléfono, celular o tableta de cualquier marca, diseño o sistema operativo. Como ustedes saben, Radio Austral es el medio informativo en idioma español más importante de Australia. Siempre trate de sumarse a nuestra sintonía y, por supuesto, siga estos programas de noticias todos los días. Joe Biden ha sido consagrado no en forma oficial, pero no hay prácticamente duda que eso será, como el nuevo presidente de los Estados Unidos, después de que Donald Trump había sacado una ventaja muy considerable en varios estados y que lo consagraba como presidente horas después del comicio. Lo que aparentemente ocurrió, digo aparentemente porque hay muchas disputas al respecto, es que, como le habíamos dicho la semana pasada, millones y millones de estadounidenses votaron en forma anticipada, más de 90, 100 millones, y esos votos recién se contaron después de que se terminaron de contar los votos presenciales, o sea, los votos de quien se molestaron en ir a las oficinas electorales respectivas e ir y votar. El problema que existe en Estados Unidos es que no es como en Australia, que tenemos una Comisión Nacional Electoral que rige las elecciones cuando se producen a nivel federal en todos los distritos, están administrados por una misma comisión que es independiente, autárquica, y sea una mesa en Townsville o una mesa en Launceston, en Tasmania o en Perth, todo está regido por una misma ley. En Estados Unidos no es así. No es solamente que hay 50 estados diferentes que tienen 50 leyes diferentes, no, sino que cada condado, cada distrito, cada ciudad tiene un sistema electoral diferente a todos los otros. Y dicen que hay como 10.000 sistemas, en serio, no es una metáfora, que hay como 10.000 sistemas electorales diferentes para recoger votos, contar votos, admitir votos, registrar votos en Estados Unidos. Y por eso se producen estos caos que realmente no son dignos de un país tan próspero económicamente como los Estados Unidos. Pero más allá de eso, Biden consiguió la ventaja electoral que necesitaba en el colegio electoral. Ya tiene 290 votos confirmados, solamente necesitaba 270. Ya se contaron el 91% de los votos y prácticamente no hay ninguna posibilidad de que Trump pueda ser reelecto. Trump se ha rehusado a conceder la victoria a su oponente, ha dicho que todos los votos deben ser contados y sigue hablando de fraude electoral, diciendo que ha votado gente que estaba muerta, que ha votado gente que estaba fuera de distrito, que le han llegado boletas electorales a personas que nunca las habían solicitado. Ustedes saben que en Estados Unidos no es como en Australia, el voto no es obligatorio, de manera tal que si una persona quiere votar tiene que registrarse para votar. Entonces, lo que Trump alega es que mucha gente recibió boletas cuando nunca las habían solicitado, y que también alega él, sin gran evidencia por supuesto, de que mucha gente votó o puso el voto, pero no eran ellos quienes escribieron las boletas, que faltaban firmas, que los veedores no fueron autorizados a verificar cómo se contaban los votos, y hay un montón de ejemplos que muestran realmente irregularidades. Pero aún así, aún con las irregularidades que se han detectado, que son ciertas, igual no cambiaría el resultado electoral. Les doy un ejemplo
al voleo. Hay tantos. En el año 2016, en un distrito en el estado de Georgia, Trump consiguió 45.000 votos y Hillary Clinton ganó con 49.000, o sea, con un margen de 4.000 votos. Y en total se habían registrado 98.000 votos. Esta vez Trump sacó 3.000 votos más, o sea, sacó 48.000 y de repente Biden sacó 73.000. O sea, 24.000 votos más que el candidato demócrata en el 2016 y una ventaja de 25.000 votos entre los demócratas y los republicanos. O sea, y que el margen excedió el crecimiento de población en esos 4 años. Y están hablando, bueno, que eso es estadísticamente rarísimo. Como es muy raro lo que pasó, por ejemplo, en Pensilvania, donde con el 74% de los votos contados, Trump tenía una ventaja de 697.000 votos, y cuando se terminaron de contar el 26% de votos que contaban, o la diferencia, Trump terminó perdiendo el estado, lo que es matemáticamente posible, estadísticamente hartamente improbable. Pero nosotros, como dijimos el viernes pasado, no podemos decir que hubo fraude sin evidencia, y no tenemos ninguna. De manera tal que, más que destacar y señalar esto a todos ustedes, realmente no podemos decir otra cosa. Por supuesto, Trump ha dicho que va a llevar la elección a los tribunales y que a partir del lunes, que para nosotros, para ellos es recién mañana, por la diferencia horaria, hay 16 horas de diferencia entre Washington y Sydney. Ellos dicen que van a poder revertir el resultado. Yo no creo que eso suceda. Que Trump no conceda la victoria a esta altura es difícil de aceptar, pero no se sabe bien lo que va a pasar en tal sentido. Pero lo que tenemos que concentrarnos realmente es en lo que va a pasar de aquí en más. Joe Biden es un presidente que va a cumplir 78 años el mes de enero, cuando va a asumir el poder. Es el presidente más viejo o de mayor edad que alguna vez asumió la presidencia de los Estados Unidos en toda su larga historia. Es hartamente improbable que pueda terminar su mandato, o por lo menos pueda estar en condiciones de terminarlo, porque su deterioro cognitivo es bastante visible. Y en tales circunstancias, lo que no cabe ninguna duda es que no se va a presentar un segundo mandato, porque presentarse un segundo mandato para asumir a los 82 años ya es desafiar las reglas de la naturaleza. Nunca había ocurrido. Cuando Ronald Reagan fue presidente, se lo acusaba de que era un hombre muy mayor. Bueno, cuando Reagan dejó el poder era más joven que cuando Biden lo va a tomar por primera vez, para que ustedes vean la diferencia que estamos conversando. Biden recién hizo un discurso el sábado a la noche, hora de Estados Unidos, para nosotros fue el domingo al mediodía. Hizo un discurso que leyó en lo que se llama un teleprompter, alguien lo escribió, un discurso moderado, que iba a ser un discurso de unidad, pero esas son palabras de rigor. Lo que importa no es lo que dicen, sino lo que hacen. Como pasaba lo mismo con Trump, que decía muchas tonterías, pero no hacía demasiadas tonterías. Y lo que me cayó mal, le digo con todo respeto, fue el discurso que dio Kamala Harris, que no fue un discurso para nada conciliador, sino que fue un discurso, yo le diría, combativo, donde habló de que la gente que votó por ella respetaba la ciencia, que respetaba la verdad, que les agradecía el sacrificio, cómo había luchado por la democracia. Bueno, esas no son palabras de unidad, porque más de 70 millones de estadounidenses votaron por Donald Trump. Todas las encuestas daban una diferencia a Biden muy superior a la real, y una vez más hemos visto que las encuestas en los países anglosajones, por lo menos, no sirven para un comino, porque ninguna ni siquiera le pegó cerca. Todas le erraron, y por una diferencia que supera largamente al margen de error. En cuanto a Kamala Harris, que donde le pido por favor que preste mucha atención, porque Kamala Harris es la vicepresidenta, la primera vez en la historia de los Estados Unidos que una mujer va a ejercer tal cargo. Ella es una mujer joven, creo que tiene 55 años, y usted fíjese que probablemente sea la heredera del poder. ¿Quién va a gobernar? Porque Biden no tiene cuerda para mucho.
A los 78 años la gente no asume el trabajo más complejo, difícil y de más responsabilidad del planeta, sino que realmente se retira. Y sin embargo, Kamala Harris, en su primer discurso como vicepresidenta electa de los Estados Unidos, dijo que hemos elegido esperanza, decencia, ciencia y la verdad. O sea, que si usted votó en contra de Biden y no votó por ella, usted no votó por la esperanza, usted es un indecente, no respeta la ciencia y votó por la mentira. O sea, ven que esas no son palabras, me parece, demasiado inteligentes o conciliadoras. Y lo triste de esto es que tuvo además la oportunidad de haberlas escrito antes de haberlas pronunciado. O sea, que no fue un discurso improvisado, ni mucho menos. Ahora bien, ¿qué significa esto para Australia? Esto para Australia no es una buena noticia. Había una relación muy estrecha entre Scott Morrison y Donald Trump, y en tal sentido eso se vio reflejado en la posición muy ofensiva no en el sentido de grosera, sino ofensiva en el sentido de agresiva, que Morrison había tomado en relación a la política con China. Y el sábado pasado los medios oficiales chinos castigaron a Australia diciendo que por haber seguido los dictados de Washington en su momento ahora se han quedado solos y van a sufrir las consecuencias del embate chino, y nos han puesto tarifas a nuestras exportaciones de cobre, de iron ore, de carbón, de langostas, de madera. Hay una guerra comercial declarada de China contra Australia, y Australia ha quedado en offside por Scott Morrison haber seguido la posición de Trump en tal sentido, y al Trump haber perdido las elecciones. Australia se ha quedado bastante solitaria. Y en la administración de Joe Biden o de Kamala Harris, elige usted lo que quiera, ellos saben eso. Y hay una promesa de Biden electoral de reparar las relaciones con China. Y si eso ocurre, nosotros vamos a quedar no offside por el VAR, sino 10 metros en offside. Así que la situación para nosotros es bastante compleja. Fuimos de alguna manera el sheriff, entre comillas. Para mí tomamos una posición correcta desde el punto de vista ético y moral, pero tomamos una posición que era la posición de Trump contra China. Trump no está más y no sé si Estados Unidos ahora va a respaldar a Australia. Por supuesto, la alianza entre Australia y Estados Unidos trasciende la relación entre el presidente y el primer ministro. Me molestó que Malcolm Turnbull, por ejemplo, haya publicado un innecesario y gratuito tweet como ex primer ministro de Australia hasta hace muy poco, diciendo que felizmente ganó Biden y perdió Trump, era lo que todos deseábamos. Bueno, eso no es una declaración inteligente, pero sabemos que Turnbull es mucho menos inteligente de lo que parece, ¿no? No sé en lo intelectual, pero sino las declaraciones que él hace en general. La realidad es que Biden es el nuevo presidente, y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Va a depender, a menos que haya un cambio por las Cortes, que descarto, que no creo que ocurra, qué va a pasar con su gobierno. Como no lograron la mayoría en el Senado, porque no hubo ninguna de las olas de votos que los demócratas esperaban, y como no lo lograron, eso significa que desde el punto de vista de las leyes domésticas no van a poder pasar legislación que va a poder comprometer a los Estados Unidos desde el punto de vista económico. No van a poder aumentar impuestos como habían deseado, no van a poder pasar un montón de leyes ambientalistas, porque el Senado seguramente las va a bloquear o las va a, de alguna manera, morigerar. Pero eso no es todo. El problema generalmente es la política exterior, porque en política exterior el presidente de los Estados Unidos tiene un poder prácticamente ilimitado. Tiene que pedir permiso para ir a la guerra para el Congreso, pero para todo lo demás no tiene que pedir absolutamente ningún permiso de nada. Y en tal sentido, estamos en una situación donde no sabemos cómo va a ser la política exterior, ni sabemos quién va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, o como se dice en Estados Unidos, el Secretary of State.
Se habla de Susan Rice, que fue en su momento la asesora principal en materia de seguridad nacional de Obama. Si es así, van a estar celebrando en Irán y en Teherán, porque una de las cosas, en mi opinión, positivas que hizo Trump fue terminar con un acuerdo vergonzoso que le daba a Irán la posibilidad de poder construir de una manera u otra una bomba atómica. Y usted fíjese que en el Medio Oriente la cosa iba muy pero muy bien, a punto tal que se había logrado que 3 países árabes ya firmaron un tratado de paz con Israel, aislando a Irán, aislando a Qatar, y estamos hablando de países muy poderosos como Emiratos Árabes, que tienen mucho dinero, como Bahrein, y no tan poderosos o ricos como Sudán, por ejemplo. Se esperaba que Arabia Saudita hiciera lo mismo, y estaban esperando hacerlo claramente el resultado de la elección. Y bueno, obviamente ahora no va a ocurrir. Hubo, por supuesto, quienes han arqueado las cejas cuando se enteraron, por ejemplo, de lo que pasó en algunos estados. Usted fíjese que en el estado de Wisconsin, donde Trump iba ganando, a las 4 de la mañana del día siguiente de las elecciones, aparecieron 65.000 nuevos votos y el 100% de esos votos fue para Biden. Que a la misma hora en Michigan, donde Trump iba ganando, aparecieron 138.499 votos y el 100% de esos votos eran para Biden. Y en los estados donde Trump iba ganando, que eran Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania y lo que acabo de nombrar, pararon el conteo a las 10 de la noche de ese día por razones inexplicables y de repente esa misma noche aparecieron todos esos votos. Si esos votos fueron fraudulentos o no, no tengo yo la menor idea. Y no voy a arguir ni cometer la tropelía ni tampoco la irresponsabilidad de hacer periodismo amarillo, de decir hubo fraude. No tengo idea si hubo fraude o no. Es en todo caso que lo decida la justicia. Por eso lo que acabo de decir ocurrió. Y eso merece que sea investigado. Pero reitero, aún con eso, la elección está decidida y Biden va a ser el nuevo presidente y Trump se va a retirar. Ahora bien, dicen que Trump no se va a retirar y que se quiere presentar una vez más en el 2024. Para ese entonces Trump tendría la misma edad que tiene Joe Biden hoy. Honestamente, no lo veo porque creo que el propio Partido Republicano se va a querer despegar de Trump. Pero hay un problema. Trump sacó más votos en esta elección que ningún otro candidato del Partido Republicano en toda la historia. Toda la historia. De manera tal que tiene mucha gente que lo sigue. Interesantemente, usted póngase a reflexionar lo siguiente. La gente que generalmente votó por Trump, además de los latinos y los afroamericanos que votaron mayoritariamente por Trump, lo que es muy raro, pero es consecuente con el siguiente concepto. El Partido Republicano, que era el partido de los ricos y el partido de la élite, ya no lo es más. Es el partido de la gente trabajadora, de los estadounidenses con menos educación universitaria o secundaria, y se ha convertido en el partido de la clase obrera, entre comillas. Y el Partido Demócrata, que siempre tradicionalmente fue el partido de los desposeídos, de los que menos tenían, ahora se ha convertido en el partido de las élites. Un poco muy parecido a lo que ha ocurrido con el Partido Laborista en Australia, que no ganaron una elección hace mucho tiempo y perdieron la gran mayoría las últimas 20, porque el Partido Laborista aquí en Australia se convirtió en un partido muy cercano al Partido Verde, un partido de las élites de las ciudades y que tiene poco que ver con el votante en los distritos marginales, en el oeste de la ciudad de Sydney y en las clases trabajadoras. Pero es una reflexión al pasar. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En su discurso, o primer discurso que hizo después de haber ganado las elecciones, por lo menos desde el punto de vista práctico, porque reitero, no es oficial esto, Joe Biden dijo que iba a formar un comité para un panel en sus primeros pasos para luchar por la pandemia del COVID-19. Y usted fíjese que en tal sentido Estados Unidos está reflejando números muy pero muy preocupantes. La cantidad de contagios sigue subiendo en forma exponencial en ese país. En el día de ayer solamente hubo 124.232 casos registrados nuevos, ya lleva más de 243.000 muertos, y en el día de ayer solamente en forma irónica, hubo más de 1.000 muertos.
En tal sentido, Biden dijo que iba a formar un panel de expertos para poder lidiar con el COVID. Dijo que Estados Unidos no podía reparar su economía o la gente disfrutar de la vida en sus momentos más preciosos hasta que la pandemia esté controlada. Y reveló que iba a nombrar un grupo de científicos de primer nivel y expertos como asesores en la transición para poder formular un plan para lidiar con el COVID, que podría ser el plan que pondrían en marcha a partir del 20 de enero del 2021, que es cuando él efectivamente asume el poder. Hasta ese momento no tiene ninguno. Dice que el plan va a ser construido específicamente y únicamente sobre las bases científicas y que va a ser construido con palabras textuales de él, compasión, empatía y preocupación, y no va a dejar ningún esfuerzo, ningún compromiso para dar vuelta el desastre que están viviendo con la pandemia. Son palabras muy lindas, no esperaba yo que diga otra cosa, pero vamos a ver en qué se traducen en la práctica, porque justamente de eso se trata. En la práctica, muchos pueden llegar a especular, y vamos a ver cómo reaccionan los mercados de capitales en los próximos días, si esto no significa reimponer a los Estados Unidos un confinamiento o un lockdown como no existía en este momento. Muchos estados en Estados Unidos no hay nada. Usted va a la Florida hoy en día, las discotecas están abiertas y la gente bailando hasta las 3 de la mañana, uno al lado del otro, sin nada. Hasta en Australia tenemos las discotecas cerradas y las salas de baile también están cerradas, a pesar de que en Australia ayer, en vez que Estados Unidos, que reitero, ayer tuvieron 125.000 casos, nosotros en Australia ayer tuvimos 3. Y en este momento tenemos 108 casos activos de COVID, pero en el hospital tenemos a 19 personas y una sola persona en terapia intensiva, y esa persona está en el estado de New South Wales, aquí en Sydney. Pero ¿sabe toda la cantidad de gente que está internada en Sydney hoy por hoy, en todo New South Wales? Le cuento, 1, 2, 3. 3. El resto está en Victoria, donde hay 2. Victoria hace 9 días que no tienen un solo caso ni tampoco tienen ningún fallecimiento. La gran mayoría, lo digo para que se sonría, la gran mayoría de la gente que está metida en los hospitales hoy por hoy es el estado de Queensland, el estado que no deja entrar a nadie, prácticamente, o por lo menos a nadie de New South Wales o del estado de Victoria, increíblemente. Justamente en el estado en ese estado donde tiene la mayor cantidad de gente hospitalizada, lo que es bastante paradójico, y todavía no hay fecha de cuándo va a reabrir en el estado de Queensland. Lo de Anastasia Palaszczuk. Mira, hace justo una semana que comentamos aquí que ganó las elecciones en ese estado. Parece mucho tiempo más, dado todo lo que pasó desde ese momento hasta ahora, pero está clarito que ella no va a cambiar su política, por lo menos hasta fin de mes, porque no puede cambiar la política de la noche a la mañana, porque fue a las elecciones diciendo que Sydney era un foco infeccioso. Entonces no puede decir a los 5 días o a los 8 días que todo cambió, aunque en realidad era mentira lo que dijo en su momento, y es una mentira las razones por las cuales tienen cerradas las fronteras con Sydney hoy, por supuesto, ¿no? Así que lo que uno teme es que en Estados Unidos puede haber un lockdown, y eso va a tener un efecto muy adverso. No se sabe quién va a ser el ministro de Economía de los Estados Unidos. Se llegó a hablar hasta de Elizabeth Warren, que me parece un gravísimo error, no creo que ocurra, le doy un 0.1% de chances. Se habló de la actual gobernadora de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es consultora de McKinsey, una de las consultoras más grandes del mundo, como secretaria del Tesoro, Brainard se llama, pero reitero, son todas especulaciones, no se sabe lo que va a pasar, pero el gabinete que Biden va a formar, lo que va a anunciar de aquí en las próximas 3 o 4 semanas, va a ser lo más importante y lo único que usted tiene que concentrarse para saber qué es lo que va a pasar en Estados Unidos y hasta dónde esto nos va a llevar. El resto es cháchara. Y mientras tanto, espere mucho ruido de Trump, declaraciones rimbombantes y bombásticas, pero mire, ha pasado algo que a mí me ha molestado. Cuando Trump dio un discurso o una conferencia, no fue una conferencia de prensa, fue un anuncio que dio el sábado para nosotros, el viernes para ellos, empezó a hablar de fraude, empezó a hablar que no estaba de acuerdo con lo que había pasado en las elecciones,
Y pasó algo que no debería haber ocurrido. Muchas cadenas de televisión en Estados Unidos decidieron cortar el discurso y no transmitirlo. La CNN y el Fox News, las dos cadenas de noticias más importantes del país con más rating, lo emitieron. Pero todas las otras cadenas lo cortaron. Eso no es el rol de la prensa. El rol de la prensa no es decir, si el presidente de Estados Unidos, que está ejerciendo por hacer un discurso, ellos no pueden decir no darlo porque no están de acuerdo con lo que está diciendo. Y en ese sentido lo que yo temo que ocurra es una purga de gente que estaba a favor de Trump en Estados Unidos. Incluso he llegado a leer que hay un equipo que está trabajando para que toda la gente que había apoyado a Trump y que había trabajado activamente en la administración Trump no pueda ser empleado ni consiga trabajo en de aquí en más cuando tenga que dejar el poder Trump a partir del 20 de enero. Eso no es unidad, eso sería una purga. Y esperemos que no ocurra. Pero hay una enorme grieta en Estados Unidos y no me asombraría que por algún lado se pueda llegar a ocurrir. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Usted se recordará que había una acción legal que la High Court of Australia acerca de la legalidad o constitucionalidad del cierre de las fronteras por parte de los premios. El gobierno de Australia federal, liderado por Scott Morrison, se había retirado de ese litigio, que era específicamente en este caso contra el cierre de fronteras que había decretado el premio de Western Australia. Se retiró para no tener más roces con el premio de Western Australia, pero quien quedó como litigante fue el billonario Clive Palmer. Y fue a la High Court, bancado por su propio bolsillo, y la High Court decidió, no publicaron todavía las razones, decidieron darle la razón al premio de Western Australia y no darle la razón a Clive Palmer, por lo cual se determinó que no hubo violación del artículo 92 de la Constitución de Australia para que un premio pueda cerrar las fronteras por razones como de emergencia sanitaria como las que se alegó en su momento. El gobierno de Western Australia había alegado que la clausura era justificada porque era necesaria y razonable para parar la propagación del COVID-19 en su estado. La Chief Justice de la High Court of Australia, Susan Kiefel, dijo que la Corte había encontrado que no se había violado la Constitución, etc. No publicaron todavía las razones y además le han exigido que a Palmer que pague todos los costos legales del estado de Western Australia. Como yo soy abogado, los abogados tenemos un código de conducta por el cual no podemos criticar a los jueces. Esa es la única razón por la cual me voy a callar la boca y morder la lengua y no decir lo que pienso acerca de la calidad jurídica, la sapiencia, la sabiduría y el criterio de la High Court of Australia, a quienes felicito por el excelente, extraordinario fallo y por haberle dado carta blanca a los premios para que hagan lo que se les antoja. Ya creo que dije más de lo que ya debería haber dicho, pero usted se imagina el resto. Es la misma High Court que, bueno, déjelo. No, lo voy a decir igual. Es la misma High Court que hace unos meses sacó un fallo por el cual iban a deportar a una persona porque era criminal, había cometido un delito penal en Australia. Si usted no es ciudadano de Australia y usted comete un delito penal con 12 meses o más de prisión, usted debe ser deportado. Lo echan del país, aunque haya vivido aquí durante toda su vida, sin ser ciudadano, porque lo trajeron aquí cuando tenía 5 meses de edad. Le doy un ejemplo al azar, pero el ejemplo al azar existe, ocurrió en la vida real. En este caso no quisieron deportar a esta persona que estaba en estas condiciones porque él dijo que tenía parientes aborígenes y dijeron que en ese caso su conexión con Australia era superior a la de cualquier otro extranjero. A esa decisión a mí me pareció abominable. Y esta última decisión que han tomado en relación a las fronteras, prefiero no decir nada, pero usted se imagina. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. En materia deportiva hubo mucha actividad este último fin de semana. La Liga Española, el Atlético de Madrid le hizo 4 al Cádiz, muy cómodamente. 2 goles de Joao Félix, uno de Llorente y otro de Luis Suárez, que sigue convirtiendo, ya hizo 5 goles en esta temporada, para el Atlético de Madrid, por supuesto. El Barcelona le ganó 5-2 al Real Betis en un partido extraño en el sentido de que Lionel Messi empezó en el banco de suplentes y no ingresó hasta comenzada la segunda etapa.
cuando reemplazó a Ansu Fati, que sufrió una grave lesión de meniscos y estará fuera de las canchas entre 6 y 8 semanas más o menos. Una lesión realmente importante, una jugada donde le cometieron penal justamente a él dentro del área, el penal que después malogró Griezmann, que lo atajó el ex arquero de la selección chilena, Claudio Bravo. El partido terminó con un triunfo del Barcelona por 5-2, y gracias a una excelente actuación, la mejor de la temporada, de Lionel Messi en el segundo tiempo, que le regaló un gol a Griezmann, haciéndosela pasar como hizo alguna vez Pelé con Mazurkiewicz hace muchos años, usted se acordará, me imagino. Y después un gol de él, anularon otro gol después, un baile del Barcelona al final, 5-2 y otra cosa. Por supuesto, hubo muchos rumores que por qué Messi no jugó de entrada. Los amigos de él, como Jordi Alba, que están en el plantel, dijeron que son mucho mejores con él dentro de la cancha. Mientras que el técnico dijo que Messi no fue titular porque tenía una lesión. Yo no sé si Messi a los 34 años que más o menos tiene va a poder competir en esta temporada todos los partidos que se juegan cada 3 días entre Champions y Liga, a la edad que tiene, y jugar de entrada hasta el final. Eso, quizás hasta hace poco no había problema, pero yo creo que no le da en este momento. En la liga inglesa otra vez el Leeds se terminó perdiendo 4-1. La otra vez perdió contra el Leicester, que se entiende. Pero ahora perdió contra el Crystal Palace, que es un rival de mitad de tabla para abajo. Y perdió bien, a pesar de que cuando estaban 1-0 abajo, el Leeds convirtió un gol para mí completamente válido, que el VAR anuló por razones incomprensibles para mí. Pero claro, después le hicieron 3 más. A pesar de que cuando estaban 2-0 descontó 2-1, después le hicieron 3 más. El Chelsea ganó 4-1 al Sheffield United, y el Manchester United, que sigue siendo una lágrima realmente, le ganó al Everton 3-1 en un partido jugado en la ciudad de Liverpool, donde Everton obviamente no sé si usted sabe que en Liverpool hay 2 equipos, el Liverpool y el Everton. Además, la cancha del Liverpool del Everton está a unos 5 minutos de auto o menos, menos todavía, sin tráfico, 3 minutos. Pero en este caso ganó gracias a la calidad del jugador portugués Bruno Fernández, que fue la mejor adquisición que han hecho en muchísimo tiempo. Empezaron perdiendo 1-0 con un gol de Bernard para el Everton, y Bruno Fernández con un cabezazo a los 25 y un remate a los 32 puso las cosas 2-1, y cuando el partido se terminaba fue nada más y nada menos que Edinson Cavani, el extraordinario jugador uruguayo, que que había entrado cuando faltaban 9 minutos nada más. No sé por qué lo pone tampoco el Joker. Convirtió su primer gol con la camiseta del United. En otro orden de cosas, hay graves problemas con la salud de Diego Armando Maradona. Cumplió 60 años la semana pasada. No lo mencionamos aquí. Yo de Maradona tengo un extraordinario concepto como jugador, y el peor concepto que uno puede tener sobre una persona de la cancha para afuera. No me genera ninguna simpatía, me parece una persona hartamente desagradable desde todo punto de vista. Y no dijimos nada en su momento, pero cumplió 60 años, pero lo cumplió dentro de una clínica. Porque según lo que se sabe, el problema para Maradona ya no tiene más adicción a la cocaína, pero es un alcohólico. Y tuvo un incidente, debió ser operado de un coágulo cerebral, y bueno, estaba muy pero muy mal, y aparentemente no acepta la condición de enfermo que tiene. Pero escuché palabras del médico que dijo que estaba como antes de ir a Cuba, pero claro, cuando fue a Cuba tenía 20 años menos. En ese momento tenía adicción a la cocaína. No, el tratamiento que hizo en Cuba no le sirvió para nada, por supuesto. Engordó como 80 kilos más o menos. No estoy exagerando, apenas estoy exagerando. Y ahora está en una situación muy delicada de salud, porque no solamente tiene 20 años más, sino que él no acepta la enfermedad y quiere irse del hospital lo antes posible. Aparentemente tiene adicción a muchas pastillas legales, pero claro que una pastilla que le prescribe el médico no te puede tomar una, pero si toma 10 es un problema. Y el alcohol, ¿no? Dice que se siente solo, en fin. Esperemos que se recupere, pero realmente no. Maradona está pagando de alguna manera el precio por su indisciplina,
que él de alguna manera incurrió durante toda su carrera, no solamente post-profesional, sino durante su profesión, que lo limitó como jugador. Hubiera sido un jugador casi tan bueno como Messi, en caso de que no hubiera tenido las elecciones. Y no se enoje conmigo, usted mira, Maradona era mejor que Messi. Sí, pero compare la carrera de uno y otro, la cantidad de tiempo que uno y otro estuvieron como mejor jugador del mundo, se va a dar cuenta que lo de Maradona fue muchísimo más breve. A la edad que tiene Messi hoy, Maradona ya era prácticamente un exjugador. Pero no quiero entrar en eso, no quiero entrar en polémica. Le deseamos lo mejor a Maradona, espero que se recupere, pero su situación no es buena y su pronóstico en realidad tampoco. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper. Será hasta mañana. Este programa de Hora de Noticias es auspiciado por mi estudio jurídico. Si tiene algún tipo de problema legal, de cualquier tipo que sea, llámeme al 0412-388-369. Si quiere hacer su testamento, su Enduring Power of Attorney, su Enduring Guardianship, temas de derecho de familia, cualquier otro tipo de tema criminal, comercial o civil, llámame al 0412-388-369. Mi nombre es Ezequiel Trumper. No solamente hago el programa de noticias de Radio Austral, sino que también soy abogado en Australia desde hace décadas. Espero su llamado.